programa. El invitado con quien estaba dialogando recién dice que el concepto de terrorismo que lleva adelante Estados Unidos es elástico. ¿Qué entiende Estados Unidos por terrorismo? Sí, los Estados Unidos utilizan esos redes como una coartada para justificar su agresión contra cualquier país que ellos no pueden dominar. El verdadero terrorismo está centrado aquí mismo en Washington. Hemos visto la explotación de guerra, de bloqueo, de agresión contra Cuba por 6 décadas, contra Venezuela, desde que se triunfó la Revolución Bolivariana en 1998, y contra Irán, porque Irán se atreve también a trillar su propio camino, Zimbabue, Corea del Norte. Entonces realmente hay un doble estándar aquí. El terrorismo, ellos tienen su alianza con muchos terroristas, como el Estado Islámico, cuando ellos prestan servicios a favor del imperialismo. Entonces, realmente tenemos que ver quién es responsable por el terrorismo. Gracias, Dani. También te hago la invitación a que te mantengas unos minutos más con nosotros. Alberto, en su reflexión anterior decía que, bueno, el caso de Corea del Norte no se entiende cómo es incluido en esta lista por un hecho de hace ya varios años. Se me ocurre preguntarles, ¿esta lista de estados que presuntamente no colaboran en la lucha antiterrorista, según criterio de Estados Unidos, el reflejo de la agenda exterior de la Casa Blanca o no? Sí, lo que yo veo es que, por eso yo insistía antes, hay una contradicción, porque por un lado Donald Trump en algún momento pareció ir en contra de todo esto. O sea, digamos, los grupos terroristas que actuaron en Siria y o sea, Daesh o Estado Islámico, como lo llamábamos recién, dejaron de tener intervención desde el momento en que asumió Donald Trump. Esto es una realidad contrastable, estos son datos, no es opinión siquiera, no es casualidad tampoco. Y hubo un acercamiento con Corea del Norte que fue muy resistido dentro de lo que se llama el Estado profundo de Estados Unidos. Entonces, la contradicción a mi ver es que esto representa sí lo que pretende el Departamento de Estado, más allá de lo que pueda pretender Donald Trump. Ahora, hay una coincidencia en este momento. Yo creo que el gobierno de Donald Trump está en una encrucijada. Por un lado, tratando de ver cómo hace para escapar a su responsabilidad en la pandemia, en la consecuencia de la pandemia. Y por otro lado, tiene una elección muy cerca y ahora están un poco preocupados en su gobierno porque ven que no va a ser un paseo como pensaban hasta hace un par de meses. Entonces, yo creo que hay una política en la que coinciden esas fuerzas del Estado profundo con el gobierno de Donald Trump, y por eso es que se incluye a Corea del Norte. Y me parece a mí que, bueno, si nosotros hablamos de qué significa la lista negra es una lista de países que patrocinan el terrorismo. Bueno, el ataque en Venezuela de hace 10 días es un ataque terrorista, sin ninguna duda, y ¿quién lo patrocinó? Bueno, por eso yo estoy hablando de este tipo de contradicciones que marcan lo que es estos últimos tramos de los gobiernos de Estados Unidos. Gracias, Alberto. Dani, se estaba refiriendo, Alberto, a los sucesos más recientes en Venezuela a partir del pasado 3 de mayo, donde con pruebas el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha mostrado la participación no solamente de Estados Unidos, incluso capturando a mercenarios estadounidenses en tierra venezolana, sino además estas personas, estos sujetos han declarado que tuvieron un vínculo directo con Colombia y las autoridades colombianas tenían conocimiento de esto. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos por qué Estados Unidos no se autorresponsabiliza de estos hechos, pero ¿por qué ni siquiera mencionar o dudar de la participación del gobierno colombiano en estos hechos? Sí, los grandes medios aquí nunca tocan esos temas. Ellos están con su doble estándar de quiénes son los terroristas. Los Estados Unidos ha utilizado a Colombia ya por varias décadas
como su base de un sionismo latinoamericano, o sea, como su Israel de América Latina, para patrullar a Venezuela, a Ecuador, a toda la Gran Colombia, a toda América Latina. Entonces, mira el terrorismo que está pasando ahora mismo. Irán quiere llevar petróleo, van 5 buques petroleros por el Atlántico hacia Venezuela, y Trump está amenazando con comenzar una nueva guerra atacando esos buques. Entonces queda bien claro frente a la humanidad que en plena pandemia quiénes son los verdaderos terroristas, porque Venezuela, Irán, cualquier país tiene el derecho de hacer intercambio comercial. Entonces el plan de terrorismo contra Venezuela, sea con mercenarios pagados, ofreciéndole $15 millones por la captura del presidente del país, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, otras formas de terrorismo, todos los bases y buques de guerra que tienen para rodear a Venezuela, para rodear a Corea del Norte. Hay 30,000 soldados norteamericanos en la frontera con Corea del Norte. Hay 400 bases militares norteamericanos en aguas chinas y en los vecinos chinos. Entonces, esas son las distintas formas de aterrorizar a esos países que lo que buscan es autodeterminación política, económica, cultural y militar, que para el gobierno de Trump no es aceptable. ¿Qué hace la presencia estadounidense en países del Oriente Medio, como bien acabas de mencionar, Dani, y en otras naciones, por ejemplo, fronterizas con Venezuela, como Colombia? ¿Cuál es su función ahí? Su función es intimidar, amenazar, sofocar. Esos bloqueos son inhumanos y realmente el pueblo estadounidense desconoce el verdadero efecto de lo que es un bloqueo criminal así, como lo que tiene contra Siria, contra Irán, contra Venezuela, contra Zimbabue, contra Cuba. Esos bloqueos, su función es provocar hambre, caos, desorientar la economía. Son actos de guerra antes de la pandemia. Ahora son actos todavía más feroz porque las Naciones Unidas, las iglesias del mundo, los pueblos del mundo han llamado para paz. Y el gobierno de Trump se aprovecha para intensificar estos actos de guerra contra cualquier país que ellos dominan como enemigo. Otra pregunta que te quiero hacer, Dani, es respecto a Cuba. ¿Por qué la respuesta del gobierno de Donald Trump respecto a los actos acontecidos en la Embajada de Cuba en Washington, D.C. han sido tan débiles, tan flojos, tan poco contundentes? Sí, de nuevo vemos ahí el doble estándar, porque si eso fuera la embajada del sionismo de Israel, si eso fuera la embajada de la Gran Bretaña, eso sería un titular todos los días. Eso casi ni se mencionó aquí, que un fascista agarró un fusil y cometió ese acto de terror contra la embajada cubana en una avenida donde había muchísimas otras embajadas. Entonces fue un acto muy directo. Pero eso ha sido los últimos 60 años, la actitud de Washington, cuántos actos de terrorismo, cuántos actos de sabotaje contra Cuba, y por supuesto el acto de más terrorismo es un bloqueo que está diseñado, como yo había dicho, a sofocar, a aislar, a estrangular el pueblo, los 30 millones de venezolanos y los 11 millones de cubanos. Entonces, cuando el pueblo tiene que salir huyendo de ese bloqueo, porque son países que han sido explotados por tanto tiempo y todavía están desarrollando sus economías en un mundo hostil, en un mundo capitalista, ¿verdad? Cuando salen migrantes, ahí está CNN y ahí está Fox para grabar esas migraciones como si fueran la culpa del gobierno bolivariano, el gobierno cubano. Entonces es toda una manipulación de los grandes medios. A los medios me voy a referir dentro de minutos contigo, Dani. Mantente un par de minutos más. Voy a preguntarle ahora a